La desconocida guerra entre México y Alemania. Hace unos meses hice un video del conflicto entre México y Japón. Ahora veremos cuando México enfrentó a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Veremos desataques a barcos mexicanos, la ruptura con los alemanes y mexicanos que combatieron en Normandía. Si este video tiene suficiente apoyo, igual haré un video de la guerra entre México e Italia, así que deja tu like, comenzamos. Como sabrán, Alemania, desde la llegada del nazismo, se convirtió en una superpotencia mundial que en 1939 comenzaría la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia. A partir de aquí, casi todo el continente europeo estaría bajo su dominio, derrotando a Francia, una de las mayores potencias, en tan solo unos meses en 1940, además de tener contra las cuerdas a los ingleses en la batalla de Inglaterra. Pero ¿cómo México llegó a declarar estado de guerra contra Alemania? México para 1938 aún estaba en un proceso de reconstrucción después de los 10 años que duró la revolución, luego el conflicto con los cristeros entre 1926 a 1929, un país que estaba aún con heridas abiertas, pero que buscaba salir adelante, por ejemplo, con la expropiación petrolera, de que el petróleo era mexicano. El problema comenzó en 1939 con el inicio del conflicto. México se unió al bando de los aliados, pero siendo neutral todavía. Lo que hacía era enviar barcos petroleros principalmente a Estados Unidos e Inglaterra. Lo que México no sabía era que los alemanes tenían muchos submarinos por el Atlántico, los cuales patrullaban la zona con el fin de hundir cualquier barco aliado que llevara provisiones y armamento. En 1940, los alemanes habían invadido Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. Ante esa agresión, el entonces presidente Lázaro Cárdenas declaró el 13 de mayo de 1940, a nombre de la nación mexicana, envió mi mensaje de protesta ante todos los países del mundo por los nuevos atropellos cometidos por el imperialismo que ha agredido a Bélgica y Holanda. Y es que México y Alemania ya habían tenido conflictos importantes. Primero, en 1917, cuando el Imperio Alemán envió un telegrama a México para que se uniera a su bando en la Primera Guerra Mundial, algo que México, estando en plena revolución, rechazó. Luego, en 1938, Alemania, al invadir Austria, provocó que México protestara en la Liga de Naciones ante la anexión de los austriacos, y ahora México volvió a protestar ante estas invasiones por parte de los germanos. En abril de 1941, el gobierno del ahora presidente Manuel Ávila Camacho ordenó la detención de los barcos alemanes e italianos en puertos nacionales. Pero 2 meses después, se publicó otro decreto que prohibía la exportación de productos mexicanos a países que no pertenecieran al continente americano y sobre todo a las potencias del eje. El 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos era atacado por los japoneses en la base naval de Pearl Harbor, dejándoles 2.500 bajas, provocando así su entrada al conflicto mundial. Aparte, todos los países de Latinoamérica mostraron su apoyo a Estados Unidos, incluido México, rompiendo relaciones con Japón, pero esto le traería consecuencias. Barcos mexicanos fueron atacados por submarinos alemanes, y 9 días antes de que México declarase estado de guerra con Alemania, un barco llamado el Potrero del Llano fue atacado por un submarino el 13 de mayo de 1942, dejando como saldo 14 fallecidos, lo que conmocionó al país. Se hizo propaganda sobre este suceso, aumentando que muchos mexicanos estuvieron a favor de declarar estado de guerra. Pero también muchos temían esto, ya que sabían que México no podría hacerle frente al poderoso ejército alemán. La ventaja era que al ser aliados de Estados Unidos, era poco probable que fueran atacados. México protestó por el ataque, pero el gobierno no recibió respuesta, pero sí un nuevo ataque el 20 de mayo. Otro buque petrolero, el Faja de Oro, fue hundido en el Golfo de México por un torpedo alemán. También otros barcos como el Tuxpan, las Chuapas y el Oaxaca fueron barcos mexicanos hundidos por los alemanes. Eso sí, hay una teoría que dice que el que hizo los ataques fue Estados Unidos para culpar a los alemanes y así México entrara más rápido a la guerra de su bando, pero eso solo son teorías. El 22 de mayo de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho convocó al Congreso para declarar un estado de guerra entre México y las potencias del eje. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, artículo 1, se declara que a partir del 22 de mayo de 1942 existe un estado de guerra entre los Estados Unidos Mexicanos y Alemania, Italia y Japón. Tras la entrada de México al conflicto, estarían del bando de los aliados. Una defensa de unos 100.000 charros se convocó para la defensa nacional, pero al final no tuvieron participación en batalla, más que solo de vigilar. Mientras tanto, México con su fuerza aérea hacía patrullajes en las costas, en especial en las del Golfo y también en el Caribe, para vigilar de que no hubieran submarinos alemanes. Y es que en ese tiempo, algunos barcos más fueron hundidos en el Atlántico, por lo que México aparece en la lista de los países que se involucraron en la batalla del Atlántico.
Entre 1942 a 1945, México recibió miles de refugiados de varios países europeos, como polacos, judíos, austriacos, franceses, ingleses y demás países. Además, México tenía una buena población alemana viviendo aquí, pero al estar ahora en conflicto, se vigilaban a esos alemanes temiendo de que fueran espías del eje. Además se sabe que varios fueron enviados a campos de concentración en México. En 1943, debido a la situación en Europa, Manuel Ávila Camacho empezó a reconsiderar su rechazo de participar en la guerra con el envío de tropas. Y es que en ese momento, los alemanes ya empezaban a retroceder de sus frentes en el norte de África y Rusia, los cuales comenzaron una masiva contraofensiva con destino de llegar a Berlín. México no envió tropas por parte del gobierno a combatir Europa, pero hubieron muchos mexicoamericanos, los cuales se enlistaron en el ejército de Estados Unidos al estar viviendo en ese país. Uno de los más conocidos es José Mendoza López, un mexicano nacido en Oaxaca, que sería enviado a combatir el 6 de junio de 1944 en las playas de Normandía, Francia, cuando los aliados comenzaron el desembarco. Logró sobrevivir al desembarco, donde cientos más murieron. Y luego, durante la batalla de las Ardenas, es recordado porque él, con pocos soldados, se enfrentaron a los alemanes. A pesar de estar herido, logró repeler el ataque enemigo, ya que contaba con una ametralladora, provocando la retirada de los alemanes, dejándole cerca de 100 bajas él solo, por lo cual sería premiado con varias medallas de Estados Unidos. Otro mexicano fue Luis Pérez Gómez Navarro, un mexicano que se enlistó en la RAF del ejército británico como piloto y que igual participaría en el bombardeo contra los alemanes durante el desembarco de Normandía, aunque fallecería en la batalla. Sus restos descansan en Francia. Así como él, varios mexicanos voluntarios combatieron en Europa contra los alemanes. Y también otro mexicano como Gilberto Bosques fue un hombre que enfrentó a los alemanes, no de manera militar sino política, ya que logró salvar la vida de unas 40,000 personas mediante ayuda para que fueran recibidos como refugiados en México. Para 1945, los alemanes eran derrotados tras la batalla de Berlín por los soviéticos, acabando así la Segunda Guerra Mundial en Europa. Mientras que México está en la lista de los países aliados que aportaron en el conflicto, y así fue como México enfrentó a los alemanes. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete a mi canal y comparte el video. Hasta la próxima.